hacer Josep Modesto, del Centro de Estudios Espíritas de Cambrils, del cual es el responsable y coordinador. Josep, como a él le gusta que lo definan, es un humilde payés y jardinero, pero sobre todo, esto lo añado yo, es un espíritu amante de la doctrina, especialmente en la parte que trata de entender y vivir las enseñanzas de Jesús. El título de su conferencia, aunque él nos aclara que se trata más bien de un cuento, es Cuando me vea el Señor, no quiero que me reconozca. Cuando dijo este título, le comenté, Josep, es que eso para ti es muy fácil. Si quieres que de verdad Jesús no te reconozca, no tienes más que afeitarte el bigote. Pero parece ser que este cuento no va exactamente por ahí. Josep, para todos los que le conocemos y apreciamos, es y será siempre l'amic Josep de Cambrils. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por... Bueno, primeramente hemos de advertir un poquitín que iremos a dividir la pequeña charla en dos partes. Una será el cuento y cuando salga de nuevo el título, acuérdense, por favor, no será el fin. No vaya a ser que se salgan de la sala y me dejen solo. Les daré 30 segundos de tregua para meditar y a continuación seguiremos con un resumen que también forma parte del mismo cuento. Agradecer a todos ustedes y también al Centro Espírita de Amali Domingo Soler por darme la oportunidad de poder exponer aquello que hacía muchos años que revoloteaba por mi interior y que la vida no me había dado la oportunidad de plasmarlo en una conferencia, si se puede llamar conferencia. Pido disculpas por anticipado, por si ustedes esperan una charla con cierto nivel tecnológico o científico, posiblemente se sientan decepcionados al terminar, pero les prometo que voy a poner todo mi empeño para que sea un rato agradable y con muy buena armonía. En un tiempo muy remoto, donde me es difícil recordar, había un chico que se llamaba Josep y vivía en una aldea muy pequeña y lejana llamada Cambrils. Un pueblecito encantador, linda con la playa y tiene muy cerca la montaña. Tuvo una infancia muy agradable porque estaba rodeado de muchos animalitos, vacas, caballos, gallinas, conejos, tortugas y otros muchos más, y esto a él le agradaba. Corría, cantaba, disfrutaba de la naturaleza, cosa que de pequeñito supo apreciar. Su madre le influenció en su beneficio para saber apreciar las cosas sagradas y salvaguardarse de las malas influencias ajenas. Fue una madre negada para sus hijos y marido, y la religión siempre fue su estandarte. Sus consejos penetraron en lo más profundo de aquel niño, enriqueciéndose mucho con su cultura de moralidad. El padre le aportó una gran instrucción, la del trabajo y la responsabilidad, la perseverancia, el dinamismo, la constancia y la actitud de lucha. Su bandera era la del esfuerzo personal. Este chico fue creciendo y la responsabilidad y los problemas crecieron con él. El tiempo pasó y la vida me enseñó a luchar para no desfallecer. En cierta edad, cuando los problemas me agobiaron mucho, pues me encontraba sin trabajo y me sentía mal conmigo mismo. La vida me había desengañado, defraudado, cansado, sin ganas de proseguir viviendo. Los hijos se apartaban de mí con mucha diplomacia. Mi señora y el resto de familiares no sabían comprenderme, no sabían aceptarme tal y como yo era, posiblemente, según ellos decían, un poco difícil de carácter. Cierto día me decidí a buscar información para encontrar trabajo y sentirme realizado. No podía aguantar más aquella situación vergonzosa y desesperante. Quería a toda costa desprenderme
de aquel estado apático y desgastante. Mi afán de superación, así aprendí de mis padres, me llevó a buscar de una manera incansable. Quería salir a toda costa de aquel entorno. En una lectura, en una lectura edificante encontré la siguiente indagación. Los obreros de la última hora. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió muy de mañana a ajustar obreros para trabajar en su viña. Habiendo concertado con los trabajadores que ellos tendrían una moneda por su jornada, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza ociosos y les dijo: «Y también vosotros para mi viña, y os daré lo que fuera razonable». Y ellos para allá se fueron. Salió aún en la sexta y en la novena hora del día e hizo lo mismo. Y saliendo en la 11ª hora, halló a otros que estaban sin hacer nada y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le dijeron: «Porque ninguno nos ajustó». Y les dijo: «Y también vosotros a mi viña». Ostras, pensé dentro de mí, si pudiera ganar una moneda diaria, sería la solución para mis problemas. Ojalá alguien me contratara. Estaba muy necesitado, pero ¿dónde debo ir a preguntar? Fui por muchos lugares buscando para encontrar el trabajo adecuado y estable para mi vida, pero solo puedo decir que encontré decepción y desprecio. Nadie toleraba mi carácter y mi expresión arrogante. Me trataban de orgulloso, vanidoso y egoísta, cosa que estaban muy equivocados, pues yo no era así. Bueno, creo. Cierto día encontré un papel en el suelo que ponía: «En la empresa del Señor nos hace falta personal para trabajar en la viña. Y encima, bien remunerado». Quedé muy contento y continué leyendo. Horario: 24 horas al día, los 365 días del año. No está permitido el descanso, ni vacaciones, ni días personales. El horario me aterrorizó. No podía aceptar que en cualquier trabajo no hubiese descanso o días festivos. Pero después de mucho meditar pensé: si mis amigos que me antecedieron lo soportan y se encuentran en una posición destacada, ¿por qué yo iba a ser distinto? Y seguí leyendo. 3 requisitos mínimos indispensables. Yo pensé entre mí: ¿solo 3? Soy agricultor y jardinero. Sé conducir tractor con cualquier apero. Tengo el carnet de fitosanitario. Sé podar. Sé realizar todos los trabajos del campo. Y con todo, tengo mucha experiencia. El trabajo es mío, pensé yo. Continué leyendo, donde vi que los requisitos eran humildad, benevolencia y caridad. He de decir la verdad, jamás me había encontrado con semejante exigencia. Para mí fue como una burla. Me pedían 3 requisitos que parecían para los niños inexpertos. ¿Dónde está, pensé yo, la experiencia en la labor agrícola? Estos requisitos no concordaban con los que yo tenía, pero entre coger el trabajo, que parecía serio, o dejarlo, tomé la decisión de aprovechar la ocasión. Y para esto tuve que hacerme un análisis y una meditación a mí mismo y me pregunté: quiero entrar a trabajar a la viña del Señor para no perder más tiempo en mi vida, pero mi currículum no es el adecuado y para ello he de adaptarme a sus necesidades. De lo contrario, no hace falta que tenga pretensiones como para ser
una persona escogida. ¿Cómo afrontar este enigma o este problema que no sabía cómo resolver? Estaba encarando una situación que me desequilibraba. Jamás me había encontrado con un problema de esta índole. Se me encendió una lucecita, como otras muchas veces cuando estoy necesitado, y pensé, comentaré a mis amigos la situación para ver si ellos pueden ayudarme. Aunque no me gustaba mucho hablar a mis amigos de estos temas, ya que ellos participaban de estas religiones que yo no aceptaba y no podía entender, porque a mi forma de ver se encontraban en el ocultismo o en el espiritismo, que para mí era todo tabú y se alejaba de mis creencias religiosas. Una vez cuando nos encontramos, les pregunté, ¿por dónde empezar la tarea? Y la respuesta de ellos fue sencilla, por el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Aquí encontrarás la herramienta adecuada para resolver tus necesidades y problemas. Quedé sorprendido, pues muchas veces había tenido en mis manos el Evangelio. En ninguna de las veces había encontrado una respuesta coherente. La propia religión nos hablaba de tal manera que era completamente imposible aprender. Yo creía que esto era para la gente sencilla, pobre y sin conocimientos ni experiencias de la vida. A partir de aquí, claro está, tuve que hacer una revisión a mi conciencia. No puedo ver lo que pone arriba. ¿Cómo puedo hacer para... ¿Cómo puedo hacer, por favor, para subir la rayita negra que hay arriba? Oh, no. Es que tengo una línea negra que pone desactivar audio, detener audio. ¿Cómo puedo hacer para subir esto? Si sale, si mueve tu cursor, ¿desaparece? No. No. No, al revés, más bien debe estar un tiempito sin mover el ratón hasta que se quite. Y después, si mueves el ratón te sale, si dejas de moverlo, pues se quita. Si no, para facilitarte puedo leerte a ti y sigue. Bueno, léeme la línea de arriba porque no lo veo, por favor. Vale. Después de mucho estudiar y meditar sobre el espiritismo, aunque era en contra de mi voluntad, llega a grandes conclusiones. Necesitaba hacer muchos cambios en mi vida. Una de las veces, queriendo estudiar para mejorar, encontré en un capítulo del Evangelio, según el Espiritismo, titulado Los buenos espíritas, donde ponía: se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Realmente me di cuenta de que el verdadero espírita no era el que más estudiaba, el que más bueno era o el que más divulgaba el espiritismo, y sí aquel que más esfuerzos hacía para dominar sus malas inclinaciones. El espiritismo no me obligaba a tener unas creencias impuestas. No había rituales ni adoraciones a figuras. No había inciensos ni procesiones o cultos religiosos. En breve tiempo de estudio, absorbí todos los libros que me dejaron mis amigos. Me di cuenta de que el espiritismo estaba hecho para mí. Me sentía muy identificado, en pocas palabras. Me enamoré del espiritismo. Una de las muchas veces que leía, me detuve en las bienaventuranzas y encontré el siguiente esclarecimiento. Y a cualquiera que mucho le fue dado, mucho se le pedirá. Después de mucho meditar, me di cuenta de que Dios me había dado la vida, también un cuerpo nuevo a estrenar, unos padres maravillosos, unos amigos fantásticos, una mediunidad inmerecida, una esposa increíble, unos hijos bondadosos, unos nietos que cualquier día me los comeré a besos, salud
y todo lo necesario para vivir una vida plena y con comodidad. Y lo más importante, el espiritismo. Si Dios me ha dado tanto y todo por anticipado, si recordamos, el Señor salió a buscar trabajadores para su viña. Después les pagó con una moneda. Pero si razono un poco, me daré cuenta de que este Señor ha actuado de una forma muy distinta de lo normal en mi situación. Viendo mi gran necesidad moral, primero me ha dado todo, sin pedirme ni ganarme yo nada, pues nada hice para estar tan agraciado. Después, ¿se me pedirán cuentas de todo lo que se me dio? La responsabilidad es hacer las cosas bien, cosa que yo no estaba ni estoy acostumbrado. Aquí empecé a darle vueltas a mi cabeza y analizar sin tapujos y diciéndome las verdades cara a cara, quién era yo y quién realmente debía yo ser. Hice grandes modificaciones en mi vida y cuanto más me esforzaba, más lejos veía la meta a conquistar, pero no me detuve y luché contra viento y marea. Me dediqué en aquello que más necesitaba reformar. Me adapté a una nueva personalidad para con mi mujer y mis hijos, que tan problemático había sido anteriormente para ellos. Cambié la estructura de mis pensamientos y de mis sentimientos y aprendí por primera vez a practicar la oración y el silencio, a saber escuchar, a darme cuenta de las necesidades de los demás, a compartir los momentos buenos y resolver los difíciles sin perjudicar a nadie. Tuve nuevas amistades que me ayudaron mucho en todos los momentos de mi vida. Me aparté de aquel hombre viejo para ser completamente un hombre nuevo y reformado, aunque me faltaba mucho para conquistar mis anhelos. Mi vida cambió de tal manera que ahora sí podía estar contento con el camino a seguir. Recuerdo cuando mis compañeros de trabajo me trataban de orgulloso y vanidoso. Cuánta razón tenían. Y todo lo debo gracias al espiritismo y a mi esfuerzo personal. Así pasé el resto de mi estancia en esta reencarnación, levantándome de los tropiezos y caídas y volviendo a proseguir y continuar, aprendiendo de ellos sin perder el norte de la dirección que había escogido. Después de mucho estudiar y practicar, llegó la hora de partir o desencarnar. Pero en aquellos instantes de dificultad, puedo asegurar que el momento de partir para la patria espiritual fueron unos momentos de desconcierto. Percibía que alguien tocaba en mi cuerpo dolorido. No sé si era el material o el espiritual. Solo recuerdo que escuchaba unas palabras de bondad y que me aportaban mucha tranquilidad, dándome ánimos a proseguir y me incitaban a la oración. Más tarde averigüé que me estaban ayudando a desatar los hilos que me retenían al cuerpo. Unas voces familiares y amigas me esperaban contentos y llenos de alegría. Cuando desperté de aquel estado de transición y desorientación, vi que había una figura conocida delante de mí que me llamaba: hijo, hijo, despierta. Te estamos esperando. Al razonar un poco, me di cuenta de que era mi padre que me estaba llamando para mi nuevo estado. Cuando fui consciente, fui para arrojarme a sus pies y pedirle perdón por todo lo que le hice sufrir cuando nos encontrábamos encarnados. Pero mi padre no permitió tal acción y me dijo: no hagas esto, todos arrastramos nuestras inferioridades y todos nos sentimos culpables y con débitos ante Dios.
Noté que me envolvió lleno de ternura y amor, abrazándome efusivamente. En muy poco espacio de tiempo, vi que me observaban unos ojos muy pequeños y radiantes. Me fijé para analizar de quién se trataba y qué alegría. Era mi madre que me estaba esperando con los brazos abiertos. Me arrojé a ella y la vi más joven y bella que nunca. En aquellos momentos me di cuenta de que el amor de madre es un sentimiento especial que Dios da la virtud a todas ellas. Me acariciaba los cabellos como cuando era niño y me llenó de besos y caricias, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos brinda por el nuevo reencuentro. Cuando ya estuve consciente de mi nuevo estado emocional, pregunté por el amigo que me había acompañado en el tránsito en la tierra, levantándome de los tropiezos y de los momentos difíciles. Se me acercó lentamente un espíritu que para mí era familiar y con un mirar muy peculiar me dijo: ¿preguntabas por mí? Nos abrazamos largamente, pues él estaba muy agradecido por todo el esfuerzo, trabajo, dedicación y constancia que me había empleado con el caminar de la reencarnación. Solo me dijo que era su deber y que estaba muy contento porque cuando empezamos la trayectoria en la tierra, yo era una flor con muchas espinas y que el esfuerzo de ambos se habían convertido las espinas en perfume. Partimos todos para la patria espiritual, que es realmente nuestro hogar, dejando atrás aquel cuerpo desgastado y maloliente, pero que mentalmente agradecí por la buena oportunidad que me ofreció de lucha, abnegación y trabajo. Y como es casi normal, o en mayoría, tenemos que pasar por el hospital del más allá. Una vez allí, me pasé un tiempo en el hospital donde me atendieron con mucho cuidado y cariño. La limpieza y el orden prevalecía por encima de cualquier cosa. La amabilidad y la dulzura modificaba las estructuras de aquellos que nos encontrábamos inmersos después de una prolongada y difícil desencarnación. También he de decir que hice muy buenos amigos, como por ejemplo Lisias, que se desveló de cuidados para mi bienestar y rehabilitación. Recuerdo que una vez me comentó sobre el espiritismo en la tierra. Estuvimos hablando largamente sobre los beneficios que yo adquirí. Él me contó que en la planificación de su nueva reencarnación añadiría también que pudiera entrar en el espiritismo para aprovechar más el tiempo y hacer las cosas mucho mejor. En algunas y repetidas ocasiones se encendían unas pantallas luminosas donde una personalidad muy bondadosa nos hablaba de los problemas que habitualmente las personas, cuando estamos inmersos en la carne, no se pone la suficiente voluntad en resolver las contrariedades con eficiencia y desinterés, y que lamentablemente, por la plaga del orgullo, se continúa con el mismo proceso de inferioridad. La voz que hablaba se escuchaba en todos los lugares y rincones del hospital. Yo creo que más allá de la estructura del hospital también. La comida era sencilla, pero muy sabrosa. No era preciso comer grandes platos para saciarnos. Lo único que sí echaba en falta era la tacita de café después de las comidas. Cuando ya me encontraba mucho más recuperado, mi amigo Lisias se prestó voluntario para enseñarme la ciudad en que nos encontrábamos. Todo era maravilloso y ejemplar. Como jardinero que fui cuando me encontraba en el plano material, le pregunté por aquellos jardines sorprendentes
si necesitaban mucha mano de obra, pues rozaban la perfección. Su respuesta fue que no, que se hacía todo con muy pocos operarios, ya que los mejores riegos, abonos y cuidados que se podían ofrecer a los jardines era el amor. El amor daba vida a todo y todo se renovaba y todo se desarrollaba y crecía. Una de las veces me invitó a subir en un auto para ver la ciudad a vista de pájaro. Nos subimos en uno que era casi transparente y me llamó mucho la atención cuando al arrancar el aparato no escuché ningún ruido de motor para que lo impulsara. Lisias se dio cuenta de mi observación y antes de preguntarle yo nada me contestó: ¿tú crees que Dios, cuando hizo la creación, amasó nuestro querido planeta Tierra con sus manos? ¿Verdad que no? Todo lo hizo bajo su voluntad. Por tal motivo, Jesús ya nos invitó al trabajo y a la acción cuando nos enseñó en sus evangelios: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La voluntad es el timón que sustenta todas las cosas. Inteligencia sin voluntad es nula. Amor sin voluntad es un sentimiento inútil. La voluntad ha de ser siempre el motor que impulsa la vida. Sin ella, Dios no habría creado nada. Es la energía más poderosa que tenemos en nuestras manos. Sin embargo, todavía usamos esta energía para nuestro orgullo y vanidad. El auto solo funciona con dicha energía. No contamina, no hay que repostar y no se agota. Quedé boquiabierto con aquella respuesta, pues no podía imaginar que la voluntad fuese tan poderosa. Después de un tiempo, no sabría concretar el tiempo exacto que transcurrió, salí del hospital ya recuperado por completo. Cuando iba en dirección a mi casa y en compañía de mis familiares queridos, me puse las manos en los bolsillos, cosa que hice por inercia, y ¡qué sorpresa! Vi que tenía el mismo papel que había encontrado cuando estaba en la tierra, donde ponía: en la empresa del Señor nos hace falta personal para trabajar en la viña. ¡Qué casualidad! No se me había extraviado el papel tan apreciado. Todavía estaba interesado en aquel trabajo, pero no sabía si donde me encontraba estaba vigente el mismo anuncio. Todavía recuerdo el placer que tuve con mis amigos y familia al reencontrarnos nuevamente. Hablamos de todas las anécdotas que habían transcurrido en el plano físico, pero lo hacíamos de tal manera que parecía que aquellas cosas que cuando estábamos en la carne nos reportaban grandes problemas y dificultades, allí se explicaban con buen humor y como lecciones para nuestro aprendizaje, sin recelos ni excitaciones y sin darle la mayor importancia. Mi familia de allí me informó y me dieron las señas para encontrar el lugar donde yo estaba tan interesado y podía, al fin, informarme y poder tener un trabajo estable. Pero también me aconsejaron: piensa que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Deberás aplicarte mucho para tu beneficio. Este señor es muy exigente con la calidad a producir. No me acobardé y continué con la ilusión que había emprendido al encontrarme encarnado. Al día siguiente, salí de la casa con la decisión de localizar el lugar que tanto necesitaba. Parecía que todo se encontraba a mi favor. Hacía un día soleado y espléndido. Una brisa esparcía el perfume de las flores. Al pasar por la avenida, los árboles se agitaban de tal manera que parecía que me estaban saludando. Después de disfrutar de la ciudad, que me encantaba por su belleza y orden, al fin me encontré delante de la casa que yo tanto había anhelado. No era lujosa como yo esperaba,
Tampoco habían adornos en demasía. La pintura exterior era de un blanco difícil de describir. Se veían como unas pequeñas chispas o destellos de luz que adornaban la fachada. Se encontraban unas plantas que salían del interior de la pared con distintos colores de flores. La ubicación era excelente, ya que no me fue difícil de encontrar. La identifiqué porque había un rótulo muy grande que ponía: esta es la casa del Señor, sea usted bienvenido. Que por cierto, la puerta estaba abierta y no tuve ninguna dificultad para entrar en el interior del edificio. Una vez dentro, en mi derecha, había un señor que se encontraba detrás de un mostrador y me preguntó en qué me podía atender. Estuve comentando que estaba interesado por el trabajo de la viña. Con mucha amabilidad y una sonrisa en los labios, me entregó unos papeles para rellenar, donde tenía que cumplimentar todos los datos. Una vez rellenado toda la documentación, me comentó que esperase en una salita contigua y que debía esperar a la cola, ya que me llamarían cuando sería mi turno. Yo pensé que estaría allí todo el día, pero no. La cola adelantaba muy rápidamente. En cierto momento, escuché que me llamaban por mi nombre. Me levanté entusiasmado y al entrar, observé que había en aquella habitación una luz y una energía que me dejó impresionado, casi inmóvil. Desperté de aquel estado cuando una voz muy cariñosa me preguntó: ¿en qué puedo servirle? Me senté y le entregué la documentación que anteriormente había rellenado. El señor recogió mis papeles y empezó a revisarlos con otros que él tenía de su propiedad. Observé que estaba analizando las hojas minuciosamente que le entregué, con las que él ya tenía. Después de un largo rato de revisar la documentación, ya que estaba fuera del tiempo normal, me preocupé y le pregunté si todo era correcto, si en algo me había equivocado, quizá en la fecha de nacimiento en la Tierra, quizá en la desencarnación o en algún dato que yo no acostumbraba ni acostumbro a controlar. Me respondió que no, que esto no era de importancia. Después de largo rato de espera, yo ya me encontraba en un estado de nervios muy alterado por la tardanza de los resultados de aquella entrevista. Vi que se levantaba y cogía unos archivos más antiguos que se encontraban detrás suyo en una estantería. Se sentó de nuevo, volvió a analizarlos con unos anteriores y después de un largo rato me dijo: mire, señor, tendrá que volver dentro de 2 días. Seguramente mi secretaria se ha equivocado y tengo en mis manos una información que no es la que pertenece. Quedé impresionado con aquella respuesta, pero antes de darme por vencido le pregunté: señor, ¿qué es lo que está mal? ¿En qué me equivoqué? Él me miró con bondad y me dijo: venga, acérquese un poco más. Al acercarme, noté una irradiación que jamás había notado antes, una paz indescriptible, una armonía que nunca en ningún lugar se me había reflejado. Su mirada penetraba en lo recóndito de mi ser y me sentía completamente al descubierto. Una sensación de placer y bienestar, de paz y amor, que no recuerdo en mi vida sensación parecida a la que estaba viviendo en aquellos momentos. Me preguntaba a mí mismo: ¿quién sería aquel señor que su magnetismo cambiaba la estructura de mi sentimiento? Vi en su figura algo inusual,
un estremecimiento que rompía con los esquemas de todo lo conocido. No puedo concretar el tiempo que me encontré deleitando en aquel ambiente celestial. Se podía afirmar que estando a su alrededor se vivía en el reino de los cielos, como si estuviera tocado por una fuerza misteriosa e invisible. Me acerqué a él y me comentó: mire, Señor, vamos a analizar en sus anteriores reencarnaciones el orgullo que tanto daño hace a nuestro querido planeta. Se encontraba en un 87 y un 90%. Sin embargo, en esta última encarnación, se bajó a 55. La vanidad, que tanto abunda todavía, se encontraban en sus anteriores reencarnaciones en un 85 y un 87%. Sin embargo, en esta pasada encarnación se ha bajado a un 61. La humildad, que se encontraba casi por los suelos, tan necesaria para nuestro amado planeta, estaba en un 12 y en un 13%. Sin embargo, se ha subido a un 32. La caridad, tan necesaria, se encontraba en un 8 y un 9%. Sin embargo, en esta anterior reencarnación se ha subido a un 21%. Yo no comprendía en qué lugar se encontraba el problema. Pensaba que estaba todo a mi favor y resultó ser todo lo contrario. Recapacitando en esta problemática, él me manifestó: piense que muchos de los que vuelven de la reencarnación llegan en peores circunstancias de las que ingresaron en la carne. Otros, esforzándose, vuelven con muy poco adelanto. Otros muchos llegan aquí con las mismas características en que ingresaron a la tierra. El hombre no se transforma de orgulloso y vanidoso a bondadoso y humilde de un momento para otro. Como el colorante de una pintura blanca, es preciso remover y sacudir mucho la pintura para coger la tonalidad deseada. Por esto, he llegado a la conclusión de que, en su caso, será posible que exista un error, porque es mucha la diferencia en la que nos encontramos. En una sola encarnación, es muy difícil este cambio y esta reforma moral. Muy triste y desanimado, casi llorando porque me sentía fracasado, recogí la documentación y me dirigí a la puerta de salida para regresar en 2 días después. Unos momentos antes de cruzar la puerta, escuché que el Señor me decía: oiga, Señor, ¿me permite una última pregunta? Me giré y le dije: sí, claro. ¿Por acaso, me dijo el Señor, no habrá conocido el espiritismo cuando estaba encarnado? Sí, respondí con mucha alegría, fui espírita y un buen practicante. Ah, ahora comprendo. Hubiésemos empezado por aquí. Pase, pase, venga a trabajar con los míos, que se lo tiene bien merecido. Una de las preguntas muy frecuentes que me hago, y en muy repetidas ocasiones, la siguiente. Supongo que como compañeros que hemos ya asistido a otras clases, os habréis escuchado esta pregunta que muchas veces me hago a mí mismo. ¿Qué espera Jesús de mí? ¿Que yo sea qué? ¿Que yo sea quién?
¿Que yo haga qué? ¿Que sea un gran divulgador del espiritismo? ¿Quizás esto espera Jesús de mí? No. ¿Que pueda abrir muchos centros espíritas? No. ¿Que pueda entrar en la política o en las religiones y hacer presión para que la gente conozca el espiritismo? Tampoco. ¿Que vaya a los hospitales a curar a los enfermos con mi magnetismo? Tampoco. ¿Que venda todo lo que tengo, lo reparta a los pobres y me dedique tan solo al espiritismo? No. ¿Que practique la mediunidad abiertamente para que la gente comprenda que el mundo de los espíritus existe? No. ¿Que levante la espada para favorecer al cristianismo, como tantas otras veces habremos hecho o habré hecho? No. ¿Que ingrese en un monasterio para que me pase el resto de mi vida rezando en un claustro en beneficio de la humanidad? Qué complicado será. ¿Que ubique una ONG en favor de los más desfavorecidos? Tampoco. ¿Que dé testimonio de mí arrojándome a las fieras como hacían los antiguos cristianos? No. ¿Que me abandone al desierto esperando la inspiración de los espíritus superiores? No. ¿Que reparta comida y techo a los más necesitados, aunque sea en contra de mis familiares? No. En una de sus parábolas nos enseña: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez encontraba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Voy a explicar lo que no me gustaría que ocurriera. El Señor en cualquier momento puede venir a mi conciencia y preguntarme: ¿qué es aquello que hiciste con el espiritismo? Yo podría responder: estuve dedicado a la divulgación del espiritismo, hice muchas conferencias y transformé al espiritismo a mucha gente. Esto es fantástico, diría él, pero creo que no respondiste mi pregunta. ¿Qué hiciste con el espiritismo? Yo le confesaría: tuve un centro espírita y a muchos ayudé a despojarse de sus inferioridades y problemas. En mis ratos libres iba a dar de comer a los hambrientos y ropa a los que tenían frío. Él posiblemente me respondería: sí, todo esto es maravilloso y ejemplar, y es mucho de agradecer. Pero la pregunta todavía queda en el aire, sin responder. Estuviste tan ocupado en ayudar a los demás que no tuviste tiempo de observarte a ti mismo y enriquecerte con el esfuerzo personal. Tuviste una muy buena herramienta, la mediunidad. ¿Y qué aprendiste de ella? Nos dice Pablo: ¿y tú qué enseñas a los demás? ¿No te enseñas a ti mismo? Todo lo preparé para ti, para que pudieras avanzar, aunque despacio. Esto que acabo de citar, como he dicho anteriormente, no quiero que me ocurra. Cuando venga el Señor, de la misma forma que fue a la higuera, a observar mis frutos, que esto puede ocurrir sin preguntarme. Quizá mis frutos serán pocos y pequeños, pero saciarán de por seguro el hambre
de aquel que me enseñó a vivir de una forma completamente distinta a la que estaba acostumbrado anteriormente. Y entonces la respuesta será: Señor, me habéis colocado 2 talentos en las manos y aquí otros 2 que gané. Su Señor le responderá: bueno y fiel servidor, porque fuiste fiel en poca cosa, os pondré sobre muchas otras. Entonces, continuamos con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué espera Jesús de mí? Que controle aquellas cosas pequeñas que no le doy importancia en el día a día y que en la realidad no me dejan avanzar. Que intervenga en mi expresión, que sepa razonar cómo y cuándo he de decir las cosas en beneficio de los otros, que trabaje el silencio antes de ofender, que sepa amar y perdonar sin resentimientos ni distinción, que dé cabida a la tolerancia y a la compasión, que me adapte a las necesidades de aquellos que se encuentran a mi alrededor, que observe dentro de mí para cambiar lo que no está de acuerdo con sus enseñanzas, que levante el edificio empezando por los cimientos, no por el tejado, como he hecho anteriormente tantas veces. Difícil, sí. Otra vez no veo lo que pone. Por favor, Antonio, ¿puedes leerme tú? Porque no estoy acostumbrado. Bueno, ¿podrías Sí, leerme tú, por favor? sí, difícil, sí, porque mis moldes son completamente diferentes a los suyos. Gracias. ¿Lo voy a conseguir? Sí. Aunque tenga que esforzarme diariamente, sin descanso, ni vacaciones, ni días personales, ni días festivos. ¿Recuerdan, verdad? Porque al final decidí ir a trabajar para el Señor y de una vez por todas ser útil. He perdido más de 2000 años extraviándome en la vida hasta que me he dicho a mí mismo: basta. Voy a luchar con todas mis fuerzas contra mí mismo y de por seguro voy a vencerme, porque esta vez tengo todo a mi favor y no debo desperdiciar la oportunidad. Hasta aquí el cuento. Muchas gracias. Uy, están todos durmiendo. Muchas gracias, Josep. Gracias, de verdad. Gracias. Quería que se habían ido o que se habían quedado durmiendo, quizás. Yo me no. emocioné, José. Yo también. Me quedé sin palabras y me ha Yo me quedé tocado también sin muy palabras. fondo. Me ha tocado muy fondo. No, bueno. Simplemente maravilloso. Yo no sé si tiene gente, Josep, si tienen alguna preguntita, podemos hacer claro. un mini turno así de preguntas. Sí, aunque era un ratito. Bueno. Vale, porque veo Hilda y Ángel con la mano levantada.